Muy buenos días, amados hermanos, bienvenidos a Análisis BNE. En esta mañana hablaremos acerca de las promesas de Dios, cómo Dios cumple sus promesas. Le invitamos a que pueda quedarse durante los próximos minutos. El Señor quiere hablar a través de este tema y a través de nuestros invitados. Queremos agradecer su sintonía y así mismo invitarle a que pueda ir a la página de Facebook Buenas Nuevas de Esperanza como a Canal 27 y compartir la transmisión totalmente en vivo para que más personas puedan ser edificadas. Agradecemos también a Abdi Ventura de Prosiegos y Sordos de Guatemala, que estará con nosotros en esta mañana interpretando y llevando este mensaje a toda la comunidad con discapacidad auditiva. Ahora nosotros le damos la bienvenida. ¿Qué le parece si vamos a un video en donde el pastor Orlando nos compartirá qué opina la gente, qué opinan las personas acerca de las promesas de Dios? En esta ocasión me encuentro en la hermosa ciudad de San Miguel Petapa, en el Parque Central. El tema de hoy, ¿cómo cumple Dios sus promesas? Y a continuación escucharemos las respuestas de las personas que hacen cuando tardan en cumplirle las promesas o no se las cumplen. Tal vez sí, sí. Sí, se han tardado. Algunas las respuestas son rápidas y otras pues estoy por esperar. Bien, algunas personas se han tardado en cumplir alguna promesa que me han hecho. Sí, en varias ocasiones algunas personas pues sí me han ofrecido y se han tardado realmente en cumplirle realmente. Ya escuchamos lo que las personas piensan cuando no les cumplen las promesas. Ahora escucharemos lo que piensan cuando Dios tarda en cumplir sus promesas. Como somos humanos, queremos las cosas para hoy, pero Él cumple las promesas, ha cumplido las promesas. No, todo ha sido al tiempo de Dios. Nunca, Él ha sido fiel y Él sí me ha respondido. A veces somos tardado y a veces es pero al momento. En algunos casos sí se ha tardado, pero para favorecerme a mí, porque siento de que no era el tiempo que esa promesa llegara a mi vida. Es una pregunta bastante difícil y complicada, le podría decir, porque a veces uno cree tener el tiempo y todo se maneja con el tiempo de Dios, ¿no? Uno cree que las cosas se las merece en el momento que uno cree que deben de ser, pero ahí sí que Dios es el que se encarga de cumplir las promesas en su debido momento prácticamente. Sí, pastor, pero yo pienso de que es en el tiempo del Señor, no en el de nosotros, ¿verdad? Uno quisiera que todo fuera fácil, pero depende del proceso que uno lleve, ¿verdad? Todavía estoy en espera porque hay muchos que me han prometido, pues estoy esperando, ¿verdad? Algunas personas sé que tal vez tarde o temprano me responderá. ¿Y a Dios? Toda la vida lo voy a esperar porque Él sí cumple su promesa. Sí, todos merecemos una segunda oportunidad y muchas más oportunidades porque Dios también es así con nosotros, nos da muchas oportunidades y a pesar de que le fallamos muchas veces, Él cada mañana su misericordia es nueva para nosotros. ¿Y a Dios le daría tiempo para que Él cumpla sus promesas? Yo pienso que a nuestra manera de ver la vida, es probable que nosotros pensemos que Él se está tardando, pero en realidad las cosas van a pasar en el tiempo que Dios las tiene planeadas para nuestra vida y no es que Él se tarde, sino que todo va a llegar en el momento en que nosotros estemos preparados para recibir lo que esperamos de Dios y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Bueno, cuando uno tiene a Dios en su corazón, definitivamente creo que la oportunidad es para todos y en todo momento, ¿no? Uno debe ser definitivamente una persona de Dios y con el amor de Dios en su corazón, creo que uno debe acercarse a eso, ¿no? Y dar esa oportunidad que Dios le da a uno todos los días prácticamente. Le da a uno todos los días de poder vivir y le da a uno la oportunidad realmente de poder cumplir con lo que uno realmente también se compromete con Él, ¿no? Con sus promesas y con cumplir las leyes de Él. Creo que sí sería de ofrecerle a personas pues que se han tardado realmente en cumplir lo que han ofrecido. ¿Y a Dios? No, digamos, si a una persona estamos obviamente decididos a darle la oportunidad,
Dios es el centro de todo. Entonces creo que ahí sí que Él es el misericordioso y es el que tiene la oportunidad en todo momento, ¿verdad? A Él nos debemos. Sí, pastor, porque somos seres humanos y también debemos de esperar, ¿verdad? Y todo es en el tiempo que Dios decida. ¿Y a Dios? También, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden, un Dios perfecto y todo se hace en el tiempo del Señor. Al menos nosotros que somos cristianos, ¿verdad? Tenemos que esperar en lo que Él tenga para nosotros, ¿verdad? Y todo es en el tiempo de Él. Bueno, ya escuchamos lo que la gente piensa acerca de este interesante tema. Recordemos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 3, que todo tiene su tiempo. He escuchado la frase, Dios tarda, pero no olvida. Yo quiero decirle algo más todavía, no es que tarde, Dios tiene un tiempo perfecto para obrar, no llega antes y no llega después. Dice la palabra del Señor que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Nos trasladamos entonces a estudios para seguir compartiendo más de este interesante tema. Es impactante conocer la respuesta de diversas personas acerca de este tema y Pastor Orlando tuvo la oportunidad de poder visitar y estar en las calles de San Miguel Petapa haciendo esta pregunta que es muy importante, Pastor. ¿Qué piensa la gente acerca de las promesas de Dios? Porque el tema lo podemos desarrollar, pero las personas también tienen voz en este tema y es importante saber ¿qué dice su corazón? ¿En qué está su confianza? Si podemos llamarle así, Pastor. Edu, muy buenos días y muy buenos días a todos los hermanos allá en casita. Fíjese que es bien importante que la gente sí habla del tema. No era que se quedaran así como que saber de qué están hablando. Saben que Dios hace promesas. Y es interesante que sin tener un doctorado en teología, se metían a abordar el tema, unos con autoridad, otros muy desde sus dudas y sus reservas, pero siempre tenían algo que decir. ¿Sabe que hubo un hombre que se puso a estudiar la Biblia y encontró que en la Biblia hay 7,487 promesas de Dios? Se tardó año y medio en tabular, año y medio en estudiar cuántas promesas habían y llegó, no a la conclusión, porque concluir es lo que yo pienso, contando literalmente que habían 7,487 promesas de Dios. Ahora, fueron en diferentes situaciones, circunstancias y a diferentes personas. Y lo que cabe es saber que tenemos un Dios de promesas. Recuérdese que desde el principio, cuando Adán y Eva los sacan del huerto del Edén, Dios les hace una promesa, ¿verdad? Que la simiente de la mujer. También a Moisés le hizo la promesa de llevarlo a una tierra prometida con su pueblo. A Abraham le hizo una promesa que le iba a dar un hijo y que iba a ser padre de multitudes. Tenemos un Dios de promesas, Edu. Así que este tema va a ser de mucha edificación y bendición para nuestras vidas. Y usted tiene el privilegio de presentarnos a los invitados de lujo. Así es, está con nosotros esta mañana acompañándonos el licenciado Ronnie Leonel Arroyave. Muy buenos días, licenciado. Gracias por estar con nosotros nuevamente en un tema en Análisis BNE. Sí, hermano, muy buenos días. Buenos días a los hermanos compañeros en esta mañana y, por supuesto, buenos días a todos los televidentes. Como ya lo han dicho los hermanos, es un tema muy, pero muy importante. Diría yo, un tema de primer orden que todo cristiano debe de estar consciente de la importancia que reviste. Precisamente porque nos movemos, diría yo, en un mar de promesas de Dios, ¿sí? De hecho, digamos, las promesas de Dios y nuestra fe son correlativas, porque Dios hace una promesa, obviamente esperando que nosotros la recibamos. Es decir, la promesa de Dios presupone la fe de nosotros. Y nuestra fe, por otro lado, presupone fe en esa promesa que Dios ha hecho. Entonces yo creo que es un tema muy, pero muy importante, que aunque sea de manera elemental, podríamos decir,
todo cristiano debe de saber explicarse, debe de saber cómo descansar precisamente en el Señor para confiar que Él cumple sus promesas. Interesante, también está con nosotros pastor de casa, pastor Rigo Urbina, para poder también poder dirigir, poder profundizar en este tema que, como ya lo han dicho nuestro invitado y pastor Orlando, es muy importante, pastor. Gracias, Guayito, gracias, pastor Eduardo, le iba a decir, pastor Orlando. Gracias por la muy bonita comparación. Me siento muy bien acompañado al lado de mi ex catedrático, el licenciado Ronnie Arroyave. Creo que es un tema muy importante, Guayito, por la siguiente situación. Muchas veces con el afán de hacer quedar bien a Dios, muchos predicadores, expositores de la palabra, hablan lo que Dios no ha dicho, ¿verdad? Por quedar bien con el pueblo y ellos quedan bien y después el pueblo se queda culpando, señalando a Dios. Dios me prometió cuando Dios no dijo nada. En el libro de Jeremías dice, hay de aquel que diga, el Señor dice, cuando el Señor no ha dicho nada. Y Dios cumple, hermanos amados, Dios promete. Pero tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, y qué bueno que se habla acerca de las promesas de Dios a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio, para que ninguno quede defraudado después, ¿verdad? Edu, y es que ahí precisamente cuando se hacían estas entrevistas, yo miraba eso y concluía eso. El pastor Rigo le entró directamente antes de ir a definiciones y términos. Mucha gente hasta se ha peleado con Dios hablando en términos, eso no es un término teológico, pero se ha peleado con Dios precisamente porque escuchó a alguien decir que Dios comprometió a Dios, cuando Dios no lo había dicho. Y en ese, no voy a decir ignorancia porque eso suena golpeado, pero sí voy a decir en esa falta de conocimiento de las verdaderas promesas de Dios escritas en su palabra, que ya decimos hasta cuántas hay, es ahí que lejos de ayudarnos, más bien nos hicieron un daño. Y cuando se sacan de contexto y no llegan a la vida de las personas, pues empiezan a enojarse, a dudar y a crear... A desanimarse exactamente en la vida. Y es por eso que quisiera hacer la siguiente pregunta. De primero poder definir, pastor, licenciado, qué es una promesa y por qué hay confusión respecto a la manera en que Dios cumple esas promesas. Sí, hay algunos términos que es un poquito difícil, digamos, definirlos. Solo por ilustrar esto, por ejemplo, el concepto tiempo, el concepto vida, por ejemplo. Creo que nos podemos pasar días y no encontramos una definición a esto. En relación a las promesas, más o menos ocurre algo similar, pero en términos generales podríamos decir que una promesa es una declaración que se le hace a una persona respecto de alguna cosa para cumplirla, digamos, en el futuro, ¿sí? Como cuando el padre de familia, por ejemplo, le dice a su hijo, mira, si me ganas todas las clases, por ejemplo, incluyendo el curso de griego, ¿verdad, mi hermano? Entonces, te voy a dar tal y tal cosa, ¿sí? Entonces, sí, tal cosa, entonces tal otra cosa. Y en este caso podríamos estar hablando de promesas de orden condicional, ¿verdad? Condicional. Que fueron precisamente aquel tipo de promesas que Dios le dio al pueblo de Israel cuando le dio la ley, por ejemplo, en el monte Sinaí. Encontramos expresiones tan, digamos, conocidas como si ustedes cumplen tal cosa, si ustedes son fieles, si ustedes, entonces yo tal cosa. Cabal. Pero por supuesto también podemos encontrar promesas no condicionales, es decir, incondicionales, como cuando el papá pues le dice a su hijo, mira, sencillamente te voy a regalar tal y tal cosa, a fin de año te voy a regalar tal y tal cosa, independientemente de su rendimiento, digamos. Si ganó griego o no. Si ganó o no griego. Y ascendí esa mirada yo para... Lo que sucede es que con el hermano Rigoberto Urbina siempre mantenemos esa broma, ¿verdad? Porque el hermano fue estudiante de griego y por cierto, mis hermanos televidentes, fue un estudiante muy bueno. Eso que dice él, ¿verdad? De que no, fue un estudiante muy bueno. ¿Saben qué tenía mi hermano? Que era bravo, miren, hermano. No, pero fue un buen estudiante. Entonces, por la pregunta que nos hacía el hermano, ¿verdad? Del tipo de promesas.
Perfecto. ¿Y por qué existe, Pastor Ringo, esa confusión de cómo Dios es, o cómo Dios cumple esas promesas? ¿Por qué se crea esa confusión ya derivado de lo que el licenciado ha respondido? Mira, fíjate que primero es por desconocer la palabra. Segundo, mis amados hermanos, por escuchar más al hombre que escuchar lo que Dios dice. Dice la palabra que no tenemos palabra profética más segura que esta. Nosotros debemos de ser como la iglesia de Berea, de que cuando el predicador diserta un mensaje, debemos de regresar a casa y leer la escritura. Quisiera agregar algo. De escudriñar lo que dice la escritura. Muchas veces nosotros como predicadores usamos el bosquejo, ¿verdad? Que es pues nuestro esqueletillo para abordar ideas principales y que no se nos olviden. Pero en la euforia, en los nervios, en el pánico escénico que sufrimos los predicadores muchas veces al estar, sobre todo cuando llegaron invitados, uno tal vez pensó bien las cosas, mas las dijo mal. Por eso el predicador debe de buscar dar la palabra del Señor correctamente y prepararse. Mi pastor, el licenciado Luis Fernando Solares, él siempre abiertamente dice que dedica 40 horas de estudio a la predicación de 40 minutos del domingo. 40 horas en la semana para predicar 40 minutos el domingo. Y nosotros vemos el estudio exegético, exhaustivo que hace de un texto para no sacarlo de contexto. Entonces creo que influye mucho la preparación de un predicador y el deseo de aprender genuinamente del pueblo de Dios. Porque si yo solamente me quedo con escuchar, sobre todo en las redes sociales, escuché a tal predicador en las redes sociales, escuché a otro predicador en la televisión, escuché a otro predicador en la iglesia, yo no estoy escuchando la voz de mi pastor, estoy escuchando una doctrina diferente. Y dice la Escritura, hermanos amados, que el Señor dará a su pueblo pastores. A veces los pastores hacen un trabajo verdaderamente bien preparadito, bien esquematizado. Y de repente alguien predicó algo diferente a lo que el pastor ha estado enseñando. No solo le ha costado al pastor preparar al pueblo como para que venga alguien y lo saque de contexto, tiene que volver a enderezar. Por eso, hermanos, no a cualquiera se le dice pastor y no a cualquiera se le da el púlpito para predicar, y lo digo con mucho respeto. Entonces de ahí puede ser la confusión, la equivocación. Sin embargo, fíjate que hay un texto que dice, Hebreos capítulo 11, versículo 13, todas estas personas murieron aún creyendo en lo que Dios les había prometido. Aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Hermanos, esas promesas condicionales y las promesas incondicionales que el Señor nos da, amarnos con amor eterno, seamos pecadores o no seamos pecadores, esa promesa no la recibimos. Y ese es un amor del Señor que es para siempre. Pero es que el Señor lo prometió. Pero ¿y si era una promesa condicional? Por ejemplo, nosotros con mi esposa pasamos mucho tiempo sin tener bebés, casi los 5 años sin que mi esposa quedara embarazada. Pero un día el pastor Dr. Rigoberto Galvez, copastor de la Iglesia de la Familia de Dios, predica acerca de Hebreos capítulo 6, versículo 12, que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. No fue en el acto, no fue ya, reciba ahora, no, fue al año, mis amados hermanos, que mi esposa empezó a sentir síntomas y que si no era una infección, sino que era mi hija. Pero todo lleva un tiempo, una paciencia. Por ejemplo, el discipulado del día de hoy, el versículo del día, que le debemos de tener paciencia a las promesas de Dios. Exactamente. El licenciado mencionaba al principio algo, las promesas condicionales e incondicionales. ¿Cuáles podrían ser esos tipos de promesas, licenciado? Bueno, las condicionales son, podríamos decir, si nos vamos al ámbito de la lógica, digamos, para verlo desde un punto de vista muy general como un patrón universal. Las promesas condicionales son aquellas que dependen de la forma sí, entonces. Si ustedes tal y tal cosa, si ustedes cumplen, por ejemplo, cierta condición, entonces yo haré tal y tal y tal cosa. Lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Cuando el padre de familia, y repito eso porque eso es típico en nuestro medio, mira, si ganas todas las clases, entonces te voy a comprar aquello que me pediste, ¿sí? Y esto pues no es una amenaza, no es, como decimos en buen chapín, torcerle el brazo al muchacho, ¿verdad? Sino yo creo que es estimularlo precisamente. Entonces, en el caso del Antiguo Testamento, durante
el periodo de la ley, digamos, encontramos nosotros típicamente ese tipo de promesas, ¿sí? Si ustedes cumplen mis mandamientos, entonces yo los bendeciré. Si ustedes me son fieles, si ustedes me adoran, por ejemplo, si no me abandonan, entonces yo los voy a prosperar, etcétera, etcétera, ¿sí? Y hay otras promesas, pues, como decíamos, que son incondicionales. Sencillamente, Dios a nosotros nos ama, ¿sí? Sabemos que somos pecadores, como decimos en buen guatemalteco, mis hermanos, todos los días metemos la pata, ¿verdad? Amanecemos con un fuerte dolor de estómago, por ejemplo, salimos a la calle y alguien nos pregunta, mire, ¿qué tal amaneció? Bien, gracias. Bueno, ya nos echamos una mentira, ¿verdad, mis hermanos? Pero Dios no nos quita su amor por eso, ¿verdad? Y es que lo que sucede es que socialmente no podemos nosotros, como decimos, andarnos confesando con cada persona. Fíjese que me duele el estómago. Con el siguiente, fíjese que también, y así sucesivamente. Es decir, ¿qué tal amaneció? Bien, gracias. ¿Verdad? Precisamente si lo contextualizamos, como decía el hermano, y yo me quisiera referir a esto porque me pareció un temita muy importante, eso de la contextualización. Pero antes de venir acá, precisamente, platicábamos brevemente con el hermano Rigoberto Urbina, y él me preguntaba, ¿qué tal has estado, verdad? Y bueno, bien, gracias, ¿verdad? Bien, gracias. Es decir, agradecido, ¿verdad? Con el hermano, ¿verdad? Por supuesto, bien, gracias. Pero realmente, mis hermanos, sí, lo digo públicamente, ¿verdad? Yo en estos últimos días, por ejemplo, he estado mal de salud. He estado mal de salud, ¿verdad? Pero bueno, por el hecho de haberle dicho bien, gracias al hermano que amablemente me preguntó, Dios no me quita su amor precisamente por eso, ¿verdad? Entonces, Dios dice, bueno, mi hijo, yo te voy a amar, ¿sí? Tú eres mi hijo. Y, mi hijo, eso no se hace, pero no me quita su amor. Entonces, en ese sentido va la cosa, ¿verdad? Ok. Ahora, no sé si tenemos tiempo para referirnos a... Vamos a hacer una pausa acá en este segmento. Vamos a ir a un video que tenemos de material del mismo tema y vamos a regresar con la segunda parte de esta entrevista porque queremos, pastor, seguir profundizando en el tema, las promesas de Dios. Quisiéramos también poder enfocarnos en esas promesas que las personas están esperando y en el caso que decías, no sucedió en el momento, sucedió hasta el año. ¿Cuánto tiene que esperar esa persona? ¿Cómo la paciencia tiene que orar también y la fe durante ese proceso? Ya regresamos. Vamos a continuar. En el transcurso de este análisis hemos escuchado las maneras de cómo Dios responde a las promesas. Pero ¿por qué en ocasiones sentimos que las promesas de Dios para nuestra vida no se cumplen? Todos, en alguna ocasión cuando decidimos acercarnos a Dios, escuchamos mucho la palabra promesa. Y es que Dios en su palabra nos ofrece tantas para nuestro bien. Algunas se cumplen por el mero hecho de existir, pero otras dependen más de nosotros que del mismo Dios. ¿Cómo está eso?, se preguntará. Digamos que Dios le hizo la promesa de que se casará con una persona temerosa de él, pero cuando la pone en su camino nunca se atreve a hablarle, pensando que automáticamente se enamorará de usted. O digamos que le prometió un trabajo próspero, pero no ha enviado ningún currículum. Dios nos ama y desea vernos bien, pero ese deseo de vernos bien es el que le impide formar hijos engreídos y perezosos. Dios forma hijos esforzados y valientes que creen en sus promesas y como creen, entonces actúan. Dios no miente, ni tampoco sus promesas caducan. Lo que ya prometió no tiene caducidad, pero sí una condicionante para que esto ocurra y es la obediencia. Dios quiere bendecirle, pero jamás hará lo que le corresponde hacer a usted. David venció a Goliat, pero fue David quien se ofreció a luchar contra él y fue él quien lanzó la piedra y Dios hizo el resto. Así que usted haga su parte y Dios hará la suya.
Hoy es jueves, hoy día de análisis y estamos compartiendo un tema muy interesante que tiene que ver con las promesas de Dios para nuestra vida. ¿Cómo cumple Dios sus promesas? Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Está con nosotros el licenciado Ronnie Leonel Arroyave y un pastor de casa, el pastor Rigo Urbina. Pero muchas veces usted lo conoce en la faceta de pastor o de conductor, pero déjeme decirle que él tiene una licenciatura en teología y también es catedrático del CETEGUA. Y hoy es un privilegio tenerlo con nosotros abordando el tema. Así es, pastor. Ya veíamos, analizábamos un poco acerca de esas promesas condicionales, incondicionales, por qué existe esa confusión y es, como decías, por la falta de conocimiento en la palabra del Señor. Pero también quisiéramos llegar a esa parte del contexto, licenciado, y luego poder avanzar con las preguntas que se tienen. Gracias, hermano. Sí, me llamó mucho la atención porque el hermano Rigoberto lo mencionaba, ¿verdad? De que las promesas obviamente no se dan en el aire, no se dan en el vacío. Se dan en un contexto de vida, se dan en un contexto histórico, digamos, en un contexto nacional, en un contexto económico, es decir, en la vida de todas las personas. Y muchas veces, como él decía muy acertadamente, yo estoy totalmente de acuerdo, se hace quedar mal a Dios cuando se dice que Dios ha dicho algo que en realidad Dios no ha dicho. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, mis hermanos televidentes, ustedes pueden hacer esto, pueden ver esto en casa. Por ejemplo, en nuestra Biblia Reina Valera, nuestra amada Reina Valera, como ya le digo, por la forma de su traducción, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, y verso número 19. Fíjense ustedes que ese versículo, ¿sí? En 1 Corintios 15, 19, es muy fácil sacarlo de contexto y decir, por ejemplo, mire, es que fíjese que la Biblia dice, y mencionar ese versículo. Y fíjense ustedes, mis hermanos, lo que dice. Solo ese versículo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mis hermanos, como decimos, ¿cómo la ven desde ahí? Fíjense, lo repito, miren qué peligroso es sacar de contexto. Este versículo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Entonces, bueno, ¿cómo así, verdad? ¿Cómo así? Si en esta vida esperamos en Cristo. Mis hermanos, es que el versículo lo estoy sacando totalmente de contexto, lo estoy citando aisladamente, sin darme cuenta de que antes de ese versículo hay muchos otros. Y después de ese versículo hay muchos otros. Y es que precisamente Pablo les está escribiendo a los miembros de la iglesia de Corinto acerca de la resurrección. Él está diciendo que si Cristo no resucitó, nosotros somos los más dignos de lástima. Y entonces, fíjense ustedes, con la condición precisamente, ¿verdad? Que si Cristo no resucitó, si en esta vida esperamos en Él, somos dignos de lástima, ¿sí? Pero miren ustedes, eso ya se entiende por los versículos. Mis hermanos, este es un ejemplo de un contexto, miren ustedes, muy sencillo. Ven ustedes que los versículos no se dan aisladamente, no se dan en el aire, se dan dentro de un contexto. Y hay un pasaje que a mí, por ejemplo, en lo personal, a mí me gusta mucho, me impacta mucho, que es aquel versículo cuando el Señor Jesús dice que es enviado por el Espíritu al desierto. Cuando dice que el diablo se le aparece y empieza a tratar de tentar al Señor Jesús. Cuando se lo lleva al pináculo del templo, y le dice, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí, porque la Escritura dice que a sus ángeles mandará. Así que le dice una promesa. Exactamente. Le dice una promesa que está escrita. Ajá. A sus ángeles mandará para que te guarden y que tu pie no tropiece en piedra. Y miren, mis hermanos,
agarremos, como decimos esto, ¿verdad? Así con mucha madurez, con mucha calma. Fíjense que el diablo tenía razón. Porque ese es un versículo que encontramos nosotros, que es parte del Salmo 91. ¿Sí? A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir, en la Biblia efectivamente dice eso. Exactamente. Ahora, yo me pregunto, como parte, ¿verdad?, del estudio, del análisis bíblico que uno hace personalmente, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesús hubiera dicho, sí, es cierto, eso está en la Biblia, y por lo tanto yo me voy a lanzar? Entonces, mis hermanos, eso es sacar precisamente los versículos fuera de contexto. Pero me gusta tanto, para mí ha sido de tanta utilidad que el Señor Jesús, Él dijo, bueno, es cierto, ahí está escrito, ¿verdad? Ahí dice, es cierto. A sus ángeles mandará para que te guarden, para que tu pie no tropiece. Así dice. Pero también está escrito, ¿sí?, que no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, mis hermanos, esta es otra cosa en relación a las promesas. Las Sagradas Escrituras no son precisamente un libro de recetas. Bueno, yo tengo tal cosa, vamos a ver, así como hacen las señoras, ¿verdad? Digamos, cuando están preparando una deliciosa comida. Vamos a ver que, sí, pues se le echa tomate, se le echa ajo, se le echa una onza pimienta, de, 2 onzas de. Sí. No, mis hermanos, la Biblia no es eso. La Biblia es la palabra de Dios y tenemos que saber discernirla, ¿sí? Esas promesas del Señor tienen que ser discernidas. Un término precisamente favorito del apóstol Pablo, nada más y nada menos, ¿verdad?, es disciernan, juzguen, ¿sí? Por ejemplo, cuando les escribe precisamente a los corintios, cuando habla de los dones espirituales, cuando Pablo dice, bueno, que hable primero uno, que termine y que hable el otro y hasta un tercero, ¿verdad? Y los demás, dice, juzguen, ¿sí? Es decir, no acepten todo, como decía el hermano, ¿verdad? Es que tal pastor lo dijo y sencillamente así es. No, hay que discernir. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso del contexto, porque tenemos que saber. Y eso está íntimamente relacionado, dicho sea de paso, con lo que ya platicábamos acerca del tiempo, precisamente. Porque yo me pongo a pensar, el hermano Orlando, al inicio de esta intervención, él hablaba así ligeramente de las promesas que Dios le hizo, por ejemplo, a Moisés, a Abraham, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo me pongo a pensar, bueno, cuando Dios llama a Abraham, de que le iba a dar la tierra, que le iba a dar descendencia, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, pensemos nosotros. Abraham tuvo que esperar que naciera Isaac, luego que éste fuera adulto y que naciera Jacob, luego que éste se hiciera adulto y que nacieran los 12 patriarcas. Tuvo que acontecer, por ejemplo, el hecho de irse a Egipto, de que los hicieran esclavos, y solo ahí, en la época de la esclavitud en Egipto, pasaron 400 años. Posteriormente salen, ¿sí?, con Moisés, y es hasta el libro de Josué que ellos toman posesión de la tierra. Entonces yo me pongo a pensar, 400 años de esclavitud, más la edad de Isaac, de Jacob, de los 12 patriarcas que entraran, por lo menos, hermanos, pasaron unos 600 años. Entonces veamos, Dios le promete a Abraham tierra, le promete descendencia, le promete bendecirlo, pero no es ya, tómelo ya, reclámelo, como dicen algunos. No. Tuvieron que, esa promesa se cumplió, de que se cumplió, ¿sí? Por supuesto. No debemos de olvidar que estamos hablando de las promesas de Dios,
Y Dios no miente, pues. Dios no miente. Dios es fiel. Amén. Entonces, ¿de que la cumplió? La cumplió. Ahí tenemos ahora precisamente al Estado de Israel, vivo todavía, más vivo que nunca. ¿Sí? ¿Puede decirse entonces, el licenciado pastor, que las promesas van acompañadas en algunas ocasiones de condiciones, pero también de espera, de paciencia para que pueda cumplirse en la vida de cada uno, pastor? Sí, por eso cuando hablábamos del versículo del día en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 5, nos damos cuenta, si era Romanos, se me escapó, Romanos 8:25, perdón, ahí estaba bien, dice, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos de esperar con paciencia y con confianza. ¿Por qué? Porque si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Fíjate, pues te voy a poner un ejemplo. Cuando Abraham es comunicado por Dios de que tienen que entregar a su hijo en sacrificio, a su hijo Isaac, esperar tanto para que lo tengan que ofrecer, lo tengan que sacrificar, aunque dice el texto en el libro de Éxodo, en el libro de Génesis, le dijo a su siervo, espérame aquí porque yo y el muchacho vamos a ofrecer sacrificio y vamos a regresar. Pero el libro de Hebreos no lo aclara, porque dice el versículo, siempre en el capítulo 11, que Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tendría el poder para levantarlo de la vida. Y en cierto sentido, Abraham había recibido de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fíjense que Abraham, a pesar de la situación tan adversa y compleja que había pasado, nunca dudó de Dios, porque Dios se lo había dado. Dios le dijo, te voy a dar un hijo, y de él vendrá la descendencia. Pero después lo tenía que matar, lo tenía que ofrecer en sacrificio. Y dijo, bueno, si Dios quiere, aunque él sabía que Dios no podía pedir un hijo en sacrificio, porque no estaba dentro de los estatutos de Dios, era Moloch, el dios Moloch era el que pedía a los hijos para ser sacrificados, para ser quemados. Abraham tenía ese entendimiento, entonces podía llegar a la conclusión, Dios no puede pedirme a mi hijo, esto no es de Dios. Pero si aún así fuera, Dios lo puede resucitar. Nunca dudó de Dios. Dudaba de él y dudaba de lo que estaba a su alrededor, pero nunca jamás dudó de Dios. Vemos el versículo anterior que les compartí, que hay personas que han muerto, Guayito. Por ejemplo, mi madre murió esperando y confiando de que Dios la podía sanar y levantar. Pero ¿qué me dijo días antes de morir? Mi hijo, he llegado a la conclusión de que si Dios no me levanta de esta cama es porque no ha terminado su proceso conmigo, pero lo he conocido en esta cama. Y nosotros esperábamos que mi mamá se levantara de esa cama y predicara la palabra de Dios y que testificara, pero no, en medio de todo esto siempre impera la voluntad de Dios. ¿Qué Dios tiene? ¿Qué propósito Dios tiene? Muchas veces decimos, es que Dios no sanó a mi mamá o a mi papá que falleció, Dios me falló. No sabemos cuál es el verdadero propósito de Dios en medio de ese dolor. Probablemente en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, un hijo que estaba separado de Dios se convierte a Cristo. De repente un nieto viene a los caminos del Señor. El esposo mismo que se había declarado, no, ya no quiero nada del Señor. En ese proceso de enfermedad, de ver a su cónyuge, un hijo, ¿cuántas personas no se han entregado al Señor? Siempre impera la voluntad del Señor en medio de las promesas. Aquí ya para ir cerrando esta entrevista, tengo bueno, es una pregunta que va acompañada de otra que acabo de encontrarme. ¿Para quiénes son las promesas que aparecen en la Biblia? Y si es correcto la frase que en ocasiones, es que como cristianos en ocasiones usamos las frases como muletilla y no comprendemos lo que lleva, ¿verdad? Pero es correcto decir, las promesas del Señor mías son a cada rato. Pues el apóstol Pablo lo dice, todas las promesas del Señor son sí y amén, pero ahí está el mero jefe del texto bíblico, hay unas promesas que son para Israel. Sí, definitivamente, eso es muy importante. Sí, algunas promesas fueron dadas precisamente a Israel. Por ejemplo, yo te daré la tierra, ¿no? Se le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12. ¿Sí? Eso no es para mí, pues es decir, yo no tengo, pero ni siquiera 1 metro cuadrado propio. O hay unos ya tienen su casa, ¿no? Hasta le heredaron su terrenito que alguien les dejó. Sí, definitivamente. Es decir, hay promesas que son específicamente para ciertas personas, por ejemplo, o para toda una nación, en el caso de Israel. Hay algunas, incluso esas promesas, de manera indirecta, yo las puedo hacer mías. Pero tengo que saber que originalmente, digamos, pensemos en el caso de Israel, que fueron hechas
para esa nación. Podemos hablar hechas de para ese pueblo. asignaciones, fue una promesa asignada a ellos. Exactamente. Y aunque yo quiera hacer una réplica, beneficiarme en mi fe sí puedo fortalecerme, pero sabiendo que están condicionadas, como usted decía, porque se le había dado que el pueblo. Les voy a poner un ejemplo. Conozco a alguien de origen de Occidente, de acá de Guatemala, del noroccidente. Y leyó un día que del oriente venía su heredad. ¿Sabes qué hizo? Quería viajar para Zacapa, para Jutiapa, para buscar allí a su esposa. Entonces, hermanos, a veces queremos ser muy literales, queremos ser muy así, pero con otras no. Pastor, como que quiero comprar un vehículo y le voy a dar 7 vueltas al vehículo. Y le voy a echar aceite. Sí, o sea, cosas polémicas como esa, porque tristemente todo eso anda caminando en medio del pueblo. ¿Me permiten decir algo? Sí, y mire, sí. eso es algo aberrante que acaba de pasar. Eso acaba de pasar, Guaito, lo pueden ver en las redes sociales. Una pareja con más de 10 años que no ha podido tener hijos. Al predicador se le ocurre o al profeta se le ocurre decir que tenían que cometer el acto sexual en el altar, donde se predica la palabra. Los tapan y ahí, enfrente a la congregación, fíjense, eso pasó fuera de nuestro país. Oran por esa pareja, ellos tienen su intimidad, algo que es aberrante dentro del templo, creyendo que va a venir la promesa del Señor. Estamos sacando de contexto todo de la palabra. Y hermanos amados, empezamos a sacar doctrinas erradas. Lo que usted dice, pastor, empezamos a sacar cosas bien feas. Sí, yo siento que es bien grosero lo que estoy diciendo, pero eso es lo que está pasando. ¿Saben por qué? Por alejarnos verdaderamente del texto bíblico. Interesante, creo que esta mañana hemos aprendido, Pastor Orlando, nosotros llegamos al final de estos segmentos en donde podemos ponernos en contexto de las promesas del Señor. Creo que el tiempo tendría que ser más largo para poder Y perdón, y no digamos de las cosas materiales, que eso se fue por otro lado, hacer que esas promesas del lado material, ¿verdad? Y solo ver las cosas materiales. Bueno, pero usted tiene la palabra, gracias. por favor. Nosotros terminamos este segmento, vamos a una cápsula pequeña y luego regresamos con un testimonio de vida que tiene, pastor, mucho que ver también con las promesas del Señor y esa espera, tener esa paciencia para poder esperar que el Señor obre en la vida de cada uno. Ya regresamos. A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar.
promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás. Espera el tiempo de Dios. Solo espera. Espera el tiempo de Dios. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Hoy es jueves, hoy es día de análisis BNE y estamos tocando un tema muy importante, ¿cómo cumple Dios sus promesas? Desde unas preguntas de campo que hicimos en la hermosa ciudad de San Miguel Petapa, hace un momento estuvo el licenciado Ronnie Arroyave y el pastor Rigo Urbina hablándonos de esa parte teológica, Edu, que es muy importante, que aprendamos primero a estudiar cuáles son las promesas de Dios. Hay unas al pueblo de Israel y creo que hay promesas también generales, que no importa mi edad, no importa mi estado económico, teológico, intelectual, al país que yo pertenezca, yo le llamaría como promesas universales o para todos, promesas básicas que Dios hace. Y precisamente hablando de esas promesas, hoy tenemos un testimonio muy especial que va a ser de mucha edificación para nuestra vida. Así es, pastor. En este momento, como yo le decía al finalizar el segmento anterior, queremos conocer el testimonio de nuestro invitado. Él es Hugo Roberto Corado. Gracias por estar con nosotros, de verdad, esta mañana en Buenas Nuevas de Esperanza en Análisis BNE. Yo tuve la oportunidad, pastor, de encontrarme con su testimonio, de poder aprender un poco y creo que tiene mucho que ver con las promesas del Señor, cómo esperar en ese tiempo de dificultad. Quisiera darte el tiempo para presentarte y luego iniciar con el testimonio. Gracias, realmente para mí es un gustazo estar acá acompañándolos y como lo decías, mi nombre es Hugo Roberto Corado Samayoa y pues aquí estamos para la gloria de Dios. Amén, pastor. Muy bien, cuéntanos qué pasó en tu vida, cuéntanos, así como dijeron, cuéntanos lo bueno que Dios ha sido contigo. Bueno, pues yo prácticamente pude experimentar la mano de Dios de una forma sobrenatural en mi vida. Él siendo mi consolador a través de su Espíritu Santo, como lo afirma Romanos, que dice su palabra que cuando nosotros sufrimos tiempos de debilidad, el Espíritu viene a nosotros y nos auxilia y nos ayuda. Y asimismo Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. En pantalla estamos viendo una imagen que me compartías acerca de ella cuando nos comunicamos, pero quisiera que nos pusieras en contexto, ¿qué estaba sucediendo en ese momento de tu vida? Muy bien, en ese momento estaba prácticamente tomándome la fotografía del primer día de quimioterapia a la que tuve que someterme a través, ¿verdad?, del procedimiento que Dios dejó, ¿verdad?, en este tiempo y por razones de una enfermedad de cáncer que había afectado mis pulmones. ¿Cómo es que se vive ese proceso, Hugo? ¿Cómo es confiando en el Señor, probablemente sabiendo de Él, pero cómo se vive o cómo se recibe esa noticia? Pues lo primero que pasó pues es que recibí la noticia por una llamada y definitivamente fue algo muy inesperado. O sea, ¿te hiciste un chequeo? Me hice un chequeo médico, te enfermaste. Empecé a sentirme un poco extraño, acudí al médico y recibí una llamada que me confirmó que el diagnóstico era cáncer en mis pulmones y definitivamente me sorprendió la noticia porque yo nunca he tenido malos hábitos de ningún tipo y al contrario he tenido una vida muy sana y muy activa. Sí. Bueno, ¿te toma por sorpresa esa fotografía? ¿Algún texto bíblico que te haya servido en ese tiempo como de aferrarte a él? Háblanos acerca de la parte, por un lado tenemos el reporte que es muy duro, pero por otro lado hablando de las promesas de Dios,
¿Qué pasó en tu vida? ¿De qué palabra te dio luz en medio de ese tiempo de oscuridad? Pues parecerá un cliché porque es un versículo muy usado y muy conocido por nosotros, pero es Salmos 23. Yo veía la mano de Dios en mi vida y cuando yo leía la parte de Salmos 23 donde dice que aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Él estará con nosotros. Dios hablaba a mi vida de una forma increíble y me hacía sentir su paz y su consolación a través del Espíritu Santo. Y realmente Dios no impide que nosotros pasemos por valles de sombra de muerte, pero sí promete que en esos valles Él nos va a acompañar. Vemos imágenes y sigue avanzando el tiempo en este proceso. ¿Cómo lo vivías? Bueno, ese día pues marcó mucho la historia de mi familia incluso, porque ese fue el preciso día en donde las quimioterapias empezaron a cobrar efectos sobre mi cabello, mis cejas y mi barba y empezaron a debilitarse. Y ese día fue el día en donde tuve que empezar a cortar mi cabello. ¿Cómo vive tu familia ese proceso? Sabiendo y conociendo del Señor, por supuesto, pero y creyendo, me decías en el Salmo 23, creyendo que el Señor iba a orar, sabiendo que el Señor tenía el poder para poder orar, pero veías que el tiempo avanzaba, llegaban esas quimioterapias. ¿Cómo eso llegaba a tu vida? Pues definitivamente para mi familia fue una noticia también muy sorpresiva y ellos también experimentaban dolor y sufrimiento al ver que un ser amado de ellos sufría. Y pues cuando el tiempo transcurría a veces parecía que la situación no avanzaba o a veces parecía que había un retraso, pero nosotros nos tomamos de la mano de Dios, somos una familia con mucha fe y creímos que Dios sabía lo que estaba haciendo y si Dios permitió que yo pasara por ese proceso era porque era su voluntad en mi vida y algo iba a hacer en ese tiempo para glorificarse. El momento de estar allí en el hospital, ver a más personas quizá con el mismo padecimiento, ¿te hacía fuerte confiando en el Señor? Prácticamente vimos muchos casos en el hospital, casos muy críticos y muy complejos, pero nos tomamos de la mano de Dios y algo hermoso que pasó en ese tiempo fue que yo veía a las personas, yo les hablaba de Dios y yo oraba por muchas de ellas, al grado que pude ver muchas personas sanas del cáncer y que me contaron su testimonio. Y yo traté de utilizar ese tiempo para darle la gloria a Dios y adorar a Dios con cada situación por la que atravesaba, al grado que yo cada noche, o muchas noches mejor dicho, cuando estaba en mi cama en la oscuridad de la noche y por alguna razón no podía descansar, le decía: Padre, yo soy tu hijo, tú eres mi Dios y con cáncer o sin cáncer yo te voy a adorar. Y esas palabras me daban tanta paz y tanto consuelo porque sabía que Dios era soberano en mi vida. Ahí seguimos viendo esas imágenes y me impacta lo que dices ahora de que le hablabas al Señor y podías orar. ¿Por qué le decías eso? ¿Por qué con cáncer o sin cáncer te seguiría adorando? ¿Por qué lo hacías? Bueno, el Espíritu Santo juega un papel fundamental en la vida del creyente. Juan 16 describe las palabras de Jesús cuando Él dice: les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu, Él los consolará y Él los ayudará. Esa es una parte fundamental, el Espíritu Santo. Y otra parte fundamental, considero, es nuestra vida devocional con Dios. Dios alimenta nuestro espíritu y nos nutre de mucha fe y fortaleza para afrontar las situaciones difíciles. Yo creo que no es casualidad que en este momento estés acá. Hay gente que está siendo inspirada, su fe está creciendo en este mismo momento. ¿Cuántas quimios te hicieron y cuánto tiempo tarda este proceso? Porque ahorita lo decís así, pero eso es un tiempo, porque alguien está fortaleciéndose en su fe. Amén. Pues este tiempo duró aproximadamente un periodo de un año y recibí más de 50 dosis de quimioterapia. Habían días... Ahorita hay unas fotografías precisamente que están saliendo. Exacto, y habían días en los que iba a las 7 de la mañana al hospital, salía a las 4 de la tarde, recibía a veces 5, 6, 7 horas de tratamiento, incluso llegué a recibir 48 horas de tratamiento continuo. ¿Qué pasaba por tu mente, Hugo? Yo sé que tu fe estaba
incrementando y me dice que estaba muy fortalecida, y creo, pastor, que el secreto es poder tener esa vida devocional, poder conocer la palabra, lo mismo que decía pastor Rigo, conocer, profundizar y aprender de la palabra para poder fortalecerse. Pero ya, ¿cómo ibas? Yo me imagino que el desgaste mental también llega, las fuerzas las físicas van menguando. ¿Cómo estabas? Pues definitivamente la quimioterapia pesa y pesa bastante fuerte en el cuerpo se debilita, uno empieza a experimentar ciertos cambios en su cuerpo y pues empezamos a vivir esa parte. Pero yo creía que Dios sabía por qué me tenía en ese lugar y por qué había permitido esa situación. Y hoy vemos reflejado que Él se glorificó de una forma sobrenatural en mi vida y en la vida de muchas personas al alcance de lo que Él quería hacer. ¿Cómo recibes la noticia de que ya estás sano, que estás limpio? Pues prácticamente después de una cirugía que experimenté en mi pulmón derecho, me hicieron algunos exámenes. Dios nos bendijo con la oportunidad de contar con una persona que fue crucial en ese camino en el hospital y nos bendijo de muchas formas y creo que ella me está viendo en este momento y pues nos hicieron los exámenes, ella fue de bendición en ese tiempo y pues presentamos los exámenes al médico para que él los leyera. Y nos da la noticia afortunada y satisfactoria de que los exámenes revelaban que ya no había enfermedad en mi cuerpo. Y eso fue un momento de alegría y de bendición. Justo es esa foto, ¿verdad? Que me comentabas que es el día en que recibes esa noticia. Exacto. Ese es el preciso día donde recibimos la noticia. Minutos después de que salimos de recibirla, estábamos impactados, lloramos, le agradecimos al Señor por su bondad. Y ahí está mi mamá, ahí está esta persona tan especial que su nombre es Laura y yo le agradezco mucho por todo lo que hizo por mi familia y ahí estoy yo también. Qué bendición, pastor. Wow, ¿hace cuánto fue esa foto? ¿Estamos hablando de? Esa foto fue aproximadamente en febrero de este año. Gloria a Dios. Yo creo que tu testimonio nos está hablando. En tu caso eran los pulmones, pero precisamente quizás alguien que nos está viendo desde un hospital en este momento y está creyendo en Dios y sus promesas. ¿Qué le dijeras, dirigiéndose a la cámara que está acá? ¿Qué les puedes decir a las personas que están pasando un proceso de salud similar al tuyo o quizás de otra forma? Pero ¿qué les podrías decir en este momento? Yo quiero decirles, aprovechando esta oportunidad, que Dios es fiel a sus promesas, que debemos creer con fe en que Él es bueno y Él es soberano. Algo que a mí me sostenía en ese tiempo era reconocer uno de los atributos de Dios y es su soberanía. Dios está en control de todo y de todos. Él sabe cada situación por la que vamos a pasar y sabe qué medios proveerá, qué personas pondrá en el camino y qué quiere hacer Él para glorificarse. Mi invitación es a que confíes en el Señor, a que reconozcas que Jesús es el Señor de tu vida y que puedas caminar en medio de ese valle de sombra de muerte, reconociendo que Jesús está contigo y que Él es tu pastor. Gracias, Hugo, de verdad, por compartir con nosotros esta experiencia. Sabemos que en tu vida es impactante, pero nos impacta a nosotros más ver esa fortaleza, creer en esas promesas del Señor. Pastor, en medio de la dificultad, muchas personas logran tener esa fortaleza y logran estar agarrados de la mano del Señor en ese proceso. ¿Qué conclusión podríamos dar, pastor, para finalizar este análisis BNE? Número uno, primero que damos gracias a tu vida. No es casualidad que esta mañana estés con nosotros compartiendo cuando se hablan las promesas de Dios. Sabemos que una de las tres necesidades básicas que tiene el hombre y que es donde más necesita recibir esperanza es en su salud, ¿verdad? La salud es un área que en un momento estamos tan bien, en el otro nos damos cuenta que somos tan débiles y frágiles. De un día para otro nos cambia la vida. En este caso, tú un jovencito en su mejor momento, pues, y con un diagnóstico así, pero vemos la misericordia, porque entonces no se trata de la edad que uno tenga, se trata de la misericordia de Dios. Edu, como conclusión podemos decir algo. Me gustó mucho lo que dijo Hugo. Él dijo, una de las claves era su vida devocional, y hay una promesa que es la primera que debemos tomar y es entregarle nuestra vida a Jesús. Porque Dios quiere sanar nuestro cuerpo, pero quiere darnos salvación. Si algo pasó en la cruz del Calvario, fue redención, perdón de pecados. Dice Isaías 53:5, mas el herido fue, molido por nuestros pecados, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido
curados. Pero hace un énfasis primero de perdón de pecados. Eso nos habla de sanidad, pero nos habla de salvación y nos habla de redención. Así como procuramos la salud de nuestro cuerpo, porque todo el tratamiento que recibiste, todo lo que buscaste, así mismo tenemos que buscar nuestra salvación. Y más que todo, para tener el alma fuerte para enfrentar una enfermedad o cualquier otra circunstancia, tenemos que tener amistad con Dios. Y eso lo logramos entregándole nuestra vida al Señor Jesús, para adquirir primero nuestra salvación, que es una de las primeras promesas de vida eterna. Y la promesa clave: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y recibir conjunto a esos promesas como de sanidad, de provisión y de protección. Edu, en este momento quisiéramos orar. Yo quisiera darte el privilegio a ti que tú empezaras la oración. Yo la voy a terminar. Claro. Para que ores. Tú oraste por otras personas ahí, ¿sabes? ¿Quién mejor para orar que alguien que ha atravesado ese valle, como bien lo mencionabas? Y hacer una oración, y después de tu oración sigue tu servidor. Con mucho gusto. Entonces, cerremos nuestros ojos para evitar distracciones y conectémonos con Dios. Padre que estás en los cielos, nos acercamos a tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres Dios y que nosotros somos tus hijos, tus instrumentos, y somos completamente tuyos, Señor. Te damos las gracias por cada cosa que haces en nuestra vida, Señor, por tu consolación a través de tu Espíritu, por la fortaleza y la vida que viene a través de tu palabra. En este tiempo precioso que nos permites estar acá, Dios bueno, te quiero agradecer por todas tus bondades y pedirte en especial, Dios Todopoderoso, por esas personas que en este momento están sufriendo alguna situación de salud, alguna persecución en su vida o cualquier situación que añada sufrimiento o aflicción a sus vidas. Tú has prometido, Señor, que tu Espíritu nos va a consolar y que tu Espíritu nos va a guiar a toda justicia. Guíalos a ellos conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, para que te glorifiquen, para que te conozcan, Señor, y que hagan tu voluntad en este tiempo en el que les toca enfrentar. Ponemos toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo me uno a esta oración. Muchas veces se nos dice, solo buscamos a Dios cuando tenemos necesidad. Yo creo que es el mejor momento. Que Dios permite las necesidades en nuestras vidas para que con humildad aprendamos a depender de Él y tengamos temor de Dios. Hoy oro por los enfermos, Señor. Oro por aquel que está en casita y quizás está tomando su medicina. Hoy Hugo es un ejemplo de tu bondad y tu misericordia, pero él dijo una palabra clave: de la soberanía. Señor, hoy pongo en tus manos a todos esos enfermitos que nos están viendo, para que tú tengas misericordia de ellos. Y según esa promesa en Isaías 53:5, dice que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Hoy oramos que haya esperanza en esos enfermitos. Pero también oro, Señor, por aquellos que necesitan provisión para comprar medicina, para una operación, para una intervención. Así, Señor, que venga tu provisión. Tu palabra es bien clara a decir que tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. No dice todo lo tendré, pero sí dice nada me faltará, que tú suplirás nuestras necesidades, Señor. Y te pido por aquellos que son perseguidos o amenazados. Tú, Señor, hablas de que tú eres nuestro protector. Tú nos proteges, Señor. Es bien claro en tu palabra decir que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. No dice el que visita, dice del que vive, el que está ahí bajo tu protección. Toda otra necesidad, aunque yo no la conozca, tú la conoces, Señor. Y pedimos que proveas, que protejas y traigas sanidad sobre tu pueblo, porque hay suficiente evidencia bíblica que son promesas para tu pueblo. Por el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, antes de leer una promesa que hay aquí en la palabra del Señor, quiero invitarle a algo. Quizás usted, igual que Hugo, está atravesando un problema de salud, pero no le ha entregado su vida a Jesús. Este es el momento de hacerlo. Esa es la gran promesa que está dispuesta para todo aquel que Él cree, de recibir vida eterna. Busquemos lo que Dios nos puede dar, pero también nosotros debemos de entregarle nuestro corazón. Y en este momento quiero hacerle esta invitación. Dios quiere sanarle.
Dios quiere proveerle, Dios quiere cuidarle, pero primariamente quiere salvarle. Yo a usted no le puedo convencer porque eso lo hace el Espíritu Santo. Y sé que más de alguien en esta mañana, si me está viendo en un hospital, está solito en su casa, en una cama, en un sillón, en una silla de ruedas, este es el momento de aceptar a Jesús y de reconciliar. Haga conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que con tu sangre me limpies y te acepto, te confieso, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, háganoslo saber. Escríbanos a nuestras redes sociales Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27. Llámenos al 24 21 35 27. Ahí tenemos consejeros, queremos comunicarnos con usted para que experimente la sanidad, la provisión, la protección, pero sobre todo la salvación. Y lo dejo con este texto bíblico. A fin de que no os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Gracias, pastor, por este momento. Gracias, Hugo, por estar con nosotros y compartir este testimonio que nos deja fortalecidos a todos y nos deja una gran enseñanza. Y esperamos que allá en casa usted también, amado hermano, haya sido bendecido con el tema, con este testimonio y que pueda compartirlo. Recuerde que está en redes sociales, más adelante estará en el canal de YouTube. Compártalo. Alguien más necesita conocer de nuestro Señor Jesucristo. Lo esperamos la siguiente semana con otro tema importante en Análisis BN. Que el Señor les bendiga.